Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Bueno, hoy vamos a continuar con uno de los temas que estamos preparados en el programa, digamos, y que tiene que ver con el tema de la salud mental. ¿Sí? Vamos a ver algunas cuestiones que resultan interesantes compartir. Empezar a indagar un poco sobre esto de la salud mental y los derechos humanos, ¿no? Generalmente, cuando uno plantea cuestiones referidas a la salud mental, siempre nos despierta o nos genera una situación de, bueno, la salud mental tiene que ver con la locura es parte de la salud mental, o qué es la locura, digamos, ¿no? Y ligado a esto están otras preguntas que suelen aparecer en términos de qué es la normalidad, ¿sí? ¿Por qué nos molestan determinadas actitudes o características de otras personas? ¿Qué es la locura, digamos, no? Parece como que estos conceptos se relacionan e interactúan entre sí, ¿no? Pero ustedes saben que el concepto de normalidad es un concepto que viene de la estadística, ¿no? Es decir, un concepto que está ligado a lo que hace la mayoría. Ahora, eh, que lo haga la mayoría no quiere necesariamente decir que es lo correcto, digamos, ¿no? O lo incorrecto, que todos los valores son relativos en función del lugar que uno se posiciona, digamos, ¿no? Yo creo que siempre ha existido un miedo a la locura como una infección, ¿no? Pensar esto como que la locura se transmite, ya sea por contacto, por una cuestión genética, digamos, ¿no? Y nunca poder empezar, o no ha ocurrido hasta el momento, de empezar a replantearse cómo esta idea de la locura es una construcción histórica, digamos, ¿no? Ustedes han leído seguramente ya la Ley de Salud Mental. Los que no lo hicieron, las invito a que lo hagan, digamos, y que nos abre la mente para poder pensar estas ideas conceptuales que se repiten y que en definitiva van cargados de prejuicios, ¿sí? Y actitudes de segregación frente al otro que es distinto, ¿no? Esta imagen me pareció muy interesante, ¿no? Porque siempre estuvo ligado a la imagen del loco como, bueno, aquel que por sus características físicas denotaban alguna situación de desequilibrio emocional, ¿no? Esto inclusive no solamente fue como un prejuicio, sino que también se ha sustentado durante a principios del siglo XX, digamos, ¿no? Había toda una ciencia ahí del estudio de las formas, de las actitudes y características físicas, digamos, de las personas para determinar qué tipo de anormalidad o normalidad presentaba, digamos, ¿no? Esto ha imperado mucho, prácticamente casi por más de 50 años, en nuestra historia argentina también, donde han predominado desde el pensamiento médico una caracterización física de los rasgos de las personas con estos componentes, digamos, ¿no? Y me gustó esta imagen porque, en definitiva, digamos, ya Séneca planteaba que para ser una persona inteligente, digamos, tiene que tener un componente de locura, digamos, ¿no? Esto también habla un poco de la barrera entre la genialidad y la infravaloración que se hace de las personas con algún padecimiento psíquico, digamos, ¿no? Cuando pensamos en el origen de la ley de salud mental, eh, me parece muy interesante que retomemos este concepto de que es un proceso histórico, socio-histórico y político, ¿no? Que en definitiva cambió el eje y la mirada. Pero la ley se sustenta en ciertos principios internacionales, ¿sí? Como la Convención Internacional sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, eh, el peso de las leyes y de los tratados internacionales en Argentina
saben que tiene el mismo peso institucional, digamos, que las convenciones y que la Constitución en sí misma, ¿no? Nosotros también tenemos en esta línea de trabajo la Ley Provincial 3343, que se creó en el año 2014, que en definitiva promulga, digamos, o enuncia como la ley nacional, una adherencia a la ley nacional 26.657, y la importancia de la creación del órgano de revisión de la ley de salud mental, digamos, ¿no? También en el Código Civil y Comercial del año 2015 se hicieron algunas modificaciones que concuerdan con los principios de la ley de salud mental, ¿no? Si uno tuviese que definir cuál es la característica o cuáles son las características de esta ley, y yo remarcaría como importante que las personas comienzan a ser sujetos de derecho, digamos, ¿no? Y no de objeto de derecho como habían sido durante más de un siglo, ¿sí? Este proceso cambia, este paradigma médico hegemónico que ha perdurado durante tantos años y rompe con el sistema manicomial, ¿no? El sistema manicomial hace referencia a los hospitales de salud mental, ¿sí? Separado de los hospitales clínicos, digamos, ¿no? Y esta también, por eso hoy se cuestiona a los centros de salud mental que están aislados de los hospitales, porque en definitiva eh, se apunta a que funcionen en un mismo nosocomio, digamos, ¿no? Un mismo lugar donde esté dentro de las especialidades y no como un sector segregado de los hospitales públicos, porque la salud mental es inherente a los seres humanos y así como los padecimientos son propios de ser tratados por profesionales, la salud mental también es un proceso de construcción permanente, digamos, ¿no? Un enfoque de derecho tiene esta visión, digamos, ¿no? La importancia, ¿no? Hay como diferentes concepciones respecto a la persona que tiene un padecimiento o una discapacidad, ¿no? La exclusión originariamente pensaba en que todo lo que sea distinto debe ser segregado, debe ser excluido de un grupo determinado, entre comillas, de normalidad, ¿no? La segregación es específicamente delimitar y poner a ese grupo en un grupo especial, ¿no? Si quieren ponerle así, como de extrema vulnerabilidad, ¿sí? La integración es un intento de empezar a aproximar o generar estrategias, ¿sí? Que posibiliten a aquellas personas que por diversas circunstancias se encuentran segregadas, puedan ir incluyéndose de a poco en la sociedad. Y la inclusión en sí misma, como un principio basado en el enfoque de derecho, es todas las personas, tanto varones y mujeres, tenemos distintas características, y esas características nos hacen únicos y singular, y tenemos que aprender a convivir con esa singularidad, y ahí estamos hablando de inclusión, ¿no? El principio de la ley tiene como origen esta idea de la inclusión, ¿sí? La inclusión es clave para generar prácticas, digamos, en salud mental que valoren y reconozcan las diferencias, ¿no? Vamos a ver algo que no es menor. Si bien esto que es una cuestión teórica, me gustaría que lo vayamos pensando en relación a los abordajes que vamos a hacer. Acá en esta propuesta está pensado descripciones generales de tipo de situaciones de intervención cuando una persona es internada, digamos, ¿no? Vamos a hacer como un parangón entre el viejo paradigma y el nuevo paradigma, ¿no? El viejo paradigma, el valor que primaba era la seguridad pública, que esta persona no ocasionara daño a otros, ¿sí? Y las internaciones eran internaciones forzadas por mucho tiempo, ¿sí? Y era una alternativa a esta idea de la solución habitacional, digamos, y social. Es decir, las personas
que no tenía recursos, que estaba en la sociedad circunstancialmente desde hace tiempo sin empleo o carente de vínculos, se los internaba por largo tiempo, ¿no? Esto que parece que es tan alejado, que hace décadas y décadas, no es tan así. El año pasado se hizo un informe del órgano de revisión a nivel nacional, que se encarga de observar las prácticas de intervención en salud mental, y se había observado que había personas que aún, estamos hablando del año 2021, había personas que han transcurrido gran parte de su vida en hospitales o nosocomios psiquiátricos, manicomiales, digamos, ¿no? El nuevo paradigma plantea, digo nuevo y no tan nuevo, porque hoy por hoy, en noviembre del año pasado, se cumplieron 10 años de la Ley de Salud Mental, así que esto de nuevo vamos a tomarlo con pinza. Pero bueno, lo interesante, decimos lo nuevo y lo viejo en comparación con lo anterior, digamos, ¿no? Que el otro tuvo prácticamente casi más de un siglo de vigencia, digamos, ¿no? Pero bueno, esta mirada de este paradigma lo que garantiza es que la seguridad pública también se garantiza, pero no en términos de excluir, sino de que esa persona pueda, digamos, reinsertarse socialmente, ¿no? Una mirada mucho más abarcativa, porque lo que se espera es que las personas en su padecimiento psíquico, digamos, puedan realizar trabajo de integración, capacitación, ¿no? Prevención, todos esos factores también hace la seguridad pública, solamente que el eje no está, como anteriormente pensado, en aquel que pueda hacer daño. Acá es cómo esta persona se la acompaña para que en su transitar de un padecimiento determinado pueda integrarse y también pone un límite al tiempo de las internaciones. Si antes eran prácticamente eternas, digamos, ahora no, se estipula un tiempo, los profesionales intervinientes tienen la obligación de informar al juez o al órgano de revisión, a los dos, digamos, en realidad, y tiene que tratar de buscar soluciones habitacionales, digamos, no en términos de porque no tiene nada, o porque no tiene familia, o porque no tiene recursos, se lo interna de por vida, no. Las soluciones habitacionales, por eso hay como una responsabilidad o corresponsabilidad de los distintos actores del sistema para que esa persona se garantice un lugar donde vivir, donde pueda interactuar con otro, donde pueda intercambiar y sentirse útil. A nivel provincial, la ley, como les decía, la 3343, habla de la aplicabilidad y cuál es el órgano pertinente de aplicación. En este caso, el órgano pertinente de aplicación es el Ministerio de Salud, ¿sí? El órgano de revisión fue creado en esta provincia en la Defensoría General del Tribunal Superior de Justicia, digamos, ¿no? Y está constituido, digamos, por distintos miembros, ¿no? Todos los que constituyen el órgano de revisión, digamos, inclusive yo también formo parte del órgano de revisión de la Ley de Salud Mental, está entre su finalidad principal es proteger y garantizar el derecho de los usuarios de los servicios de salud mental, ¿no? En su conformación está constituido por distintos miembros. Miembros son la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, la Defensoría General, Asociación de Profesionales de Psicólogos, de Trabajadores Sociales, usuarios y familiares. Este es un punto interesante, ojalá que en algún momento se pueda consolidar. Cuando se conformó el órgano, nosotros de la Secretaría en ese momento, hicimos mucho hincapié en la importancia que sean los usuarios los que tuviesen voz y voto para poder reclamar lo que se necesita. Lamentablemente, por el momento, falta esta parte importante, pero ojalá que en algún momento esto se pueda constituir y que forman parte para que sean los propios usuarios los que reclamen o hagan saber cuáles son sus propias necesidades y de esa manera ejercer
este peso importante que le corresponde al órgano, pero que a través de su miembro se puede ejercer las modificaciones de aquellas cosas que no garanticen los servicios de salud mental. ¿Sí? Los discursos siempre están cargados de ideología, digamos, ¿no? Que no está mal esto de tener una ideología, digamos. Lo importante es darse cuenta de qué tipo de ideología y hacia dónde se quiere llegar. ¿Sí? Lo interesante en el paradigma es la visión que se tiene de los padecimientos mentales. Fíjense que estoy hablando de padecimiento y no de enfermedades, ¿sí? Porque el concepto de enfermedad tiene una connotación más biologicista, digamos, ¿no? Y todos sabemos que los padecimientos mentales son construcciones nosográficas específicas, ¿sí? Que construyen determinados profesionales o estamentos y que en función de eso determinan ciertos lugares de poder, digamos, ¿no? Antiguamente hubo un intento de restablecer los principios de la ley anterior, digamos, ¿sí? Y reconociendo que sus capacidades o sus limitaciones están determinadas, digamos, por su potencial o su posibilidad de expresión y de inclusión, ¿no? Nosotros nos opusimos en ese momento, porque en definitiva esta limitación es contraria a los principios de la ley nacional. Por suerte, ese intento de modificar la ley de salud mental no tuvo peso. Santa Cruz fue, creo, una de las primeras provincias que manifestó su opinión contraria a esta visión, digamos. Fíjense que el artículo 27 de la ley nacional establece que no se pueden crear nuevos nosocomios, ¿sí? O manicomios o neuropsiquiátricos, ¿no? Monovalentes público-privado, ¿no? Y el artículo 4 de este intento de modificación, lo que intentaba era que se podrían crear nuevos centros para las personas con problemas de consumo, digamos, ¿no? Apuntando a que deben ser espacios especializados físicamente en instituciones públicas o privadas, digamos, ¿no? El problema con esto, y este también los datos nos demuestran, que las internaciones, ¿no? Como los centros comunitarios de adicciones, es cierto que funcionan, pero funcionan en un contexto de exceso de control. ¿Qué sucede cuando las personas salen de esos espacios? Vuelven a caer. Porque lo que se ha probado en realidad es que no son los excesos de control lo que funciona, sino un entorno sociofamiliar o vincular que fortalece para que esa persona pueda integrarse y pueda construir verdaderos vínculos saludables y no vínculos patológicos que lo lleven o lo llevan a un estado de necesidad de consumo, digamos, ¿no? Entonces, está bueno que tengamos en cuenta esto porque en principio estas formas de cambio de legislación que se quiso hacer, se evita cualquier indicador que lleve a un acto de discriminación a alguna persona que tiene un padecimiento mental, digamos, ¿no? En este entramado de querer cambiar la ley, había un articulado, el artículo 5, ¿no? Que en un principio remarcaba la importancia y el peso que tiene el diagnóstico, ¿sí? Para poder hacer esas intervenciones específicas, ¿no? Y que esos diagnósticos también, no importa si son estigmatizantes o no, digamos, ¿no? Y justamente uno de los articulados de la ley plantea que bajo ningún pretexto un diagnóstico debe ser utilizado para estigmatizar o identificar a alguien con un problema que no garantice su derecho de ser persona, digamos, ¿no?
Por eso, en el artículo 7 de este intento de modificar, lo que se intentaba hacer era dar una justificación, ¿sí?, de por qué debía cambiarse, digamos, ¿no? Inclusive planteaba la necesidad de que las religiones pudieran participar como una parte fundamental en el tratamiento, ¿no? Y la ley establece que en definitiva a nadie se le puede imponer la práctica de una religión, que eso es una decisión exclusivamente personal, y por lo tanto no puede estar sujeto a algún clero religioso que quiere imponer un punto de vista determinado, ¿no? El paciente tiene un rol protagónico en el sentido de que decide qué tipo de tratamiento va a utilizar y para qué, digamos, y debe ser informado de las consecuencias de ese tratamiento que se va a implementar. A su vez también remarca la importancia de que una persona con padecimiento mental tiene el derecho de ser asistido por un familiar, ¿sí?, una persona que considere parte de su vínculo para que lo acompañe en ese proceso, digamos, ¿no? Y esto que le remarcaba al principio, el derecho a ejercer su tipo de tratamiento, ¿sí?, y que pueda decidir, digamos, qué tipo de tratamiento quiere, digamos, ¿no? En este intento de modificación de la ley, hubo el artículo 8, donde empezó como a poner mayor peso en la mirada del médico por encima de todas las disciplinas. El artículo 8 establece muy claramente de la ley que los abordajes deben ser interdisciplinarios y que no hay una supremacía de conocimiento. Todos los conocimientos son importantes, inclusive a la hora de la internación no puede faltar la firma de un psicólogo o de un psiquiatra, pero sí necesita también de un trabajador o de un enfermero o de un promotor de la salud, digamos, ¿no?, para que se establezca una evaluación para una posible internación. Acá el artículo también, el artículo 13, establece que quienes están en condiciones de participar de los equipos profesionales y profesionales idóneos, ¿sí?, en la materia, digamos, ¿no? Y acá habla y abre la puerta para pensar en distintos profesionales, no solamente en el psicólogo, en el psiquiatra, en el médico o en el enfermero, ¿no?, sino profesionales idóneos capacitados, ¿no?, porque no es cuestión de decir, bueno, metemos todo y no saben nada, ni conocen, no. Digo, se supone que debe haber una formación previamente que habilite la participación y la opinión y que se haya tenido en cuenta la opinión de los otros profesionales, ¿no? En esta limitación de la reforma, el fundamento que tomaban para generar esta reforma, que en ese momento me acuerdo que hice esta observación y después justamente se planteó esto en el órgano de revisión, es un artículo de la ley 17.132, que fue creado en la época de Onganía, ¿no? Como ustedes saben, Onganía fue un presidente nefacto, digamos, ¿sí? Que de la década de los 70 prácticamente, ¿sí? Y él planteaba de que, bueno, que los profesionales de la salud debían ser supervisados y regidos por un personal médico, que era el personal con mayor rango en el reconocimiento de la salud, digamos, ¿no? Esto por suerte no superó, ¿no? Y hay algo que también lo dice a lo largo de la ley, como un concepto transversal, que es el bien supremo de una persona es la libertad, ¿sí? Las internaciones tienen un carácter, ¿sí?, de coacción de la libertad. Por eso hay todo un procedimiento a la hora de intervenir, a la hora de
evaluar a una persona que va a ser internada para que se le garantice ese derecho como un bien supremo, digamos, ¿no? El Estado debe garantizar, si esa persona, por no tener recursos, proveerle un abogado para que no sea internado por la fuerza, salvo que sea por una orden judicial o por el mismo equipo técnico que considera que esa persona debe ser internada porque pone en riesgo su vida, digamos, ¿no? Acá, en el antiguo intento de modificación, se decía que no era tan importante el aspecto jurídico, sino que era lo más importante el tema de salud, y por ende, digamos, los defensores, sean públicos o privados, debían garantizar, digamos, y respetar la decisión médica respecto a ese paciente, digamos, ¿no? Vamos a hablar un poquito del órgano de revisión, ¿sí? Que como bien le dije, funciona en el Tribunal Superior de Justicia y está constituido por un representante legal, ¿sí? Y por un equipo técnico, ¿sí? Y administrativo, que es un poco el que interviene en las distintas actuaciones judiciales, ¿sí? Eh, Más o menos el funcionamiento es similar al órgano de revisión de la Ley de Salud Mental, de Nación, digamos, ¿no? Pero bueno, en algunas provincias fueron modificando, ¿no? Y bueno, y esto lo que les comentaba es una nota periodística del año 2015, donde, bueno, había un intento de modificar la ley, y tanto los colegios profesionales como los diferentes órganos hicieron su expresión de negatividad de cualquier intento de reforma de la ley de salud mental, porque estamos convencidos que la ley de salud mental es una ley extremadamente importante porque garantiza la posibilidad de acceder a los servicios de salud y sobre todo de respetar a las personas con padecimientos mentales. Bueno, quise hacer este pequeño recorrido. eh, Espero que les haya servido. Les hemos subido con Alejandra un video para que ustedes puedan ver un poco históricamente cómo se fue dando el tema de la locura y la salud mental en Argentina. Es breve, pero interesante. Así que nos estaremos viendo la semana próxima.